antes de poder ejercitar las labores o las encomiendas que el Señor nos haya dado en medio de su obra, caemos en lo que es la inmadurez espiritual. No desarrollamos nuestro carácter, caemos en inmadurez espiritual, y como dice la sesión el día de hoy, y lo pueden ver ahí en pantalla, la inmadurez espiritual, ¿qué hace? Hace mucho daño. Hace daño a la iglesia, hace daño al creyente, hace daño al testimonio del Evangelio y hace daño a la obra de Dios. Hace muchos años atrás tuve la oportunidad de viajar varias veces a Iquitos, cerca de 10 veces habré ido, y conocí, no completamente, obviamente es difícil conocerlo completamente, pero conocí mucho de la realidad de cómo estaba esa ciudad. Me llevaron a visitar varias iglesias y me dio mucha pena porque muchas de las iglesias, la gran mayoría de las iglesias bautistas y no bautistas, eran templos muy grandes, pero la población era muy pequeñita, ¿no? ¿Por qué? Porque los líderes estaban en pecado, la gente se había ido, ¿no?, de las iglesias, o se habían dividido, y de esa división se habían vuelto a dividir otra vez, y entonces había mucha inmoralidad, mucho pecado no disciplinado, no confesado, no confesado, era un secreto a voces, no todos lo sabían, pero no se hacía nada con respecto a eso. Entonces habían servidores o habían líderes que estaban en pecado, habían líderes que no tenían un buen testimonio, que no tenían un buen carácter. Entonces la gente que iba a querer ir, ¿no?, a esas iglesias. Entonces tú veías tremendos templos antiguos, porque muchos de esos templos, usted no sé si sabrá, pero en la historia del evangelismo en Perú, uno de los primeros lugares donde los misioneros americanos llegaron fue a la selva, fue Iquitos, ¿no? Allí, por ejemplo, funcionaba el Instituto Bíblico Bautista allá, que también ahora está en eso de cerrarlo, ya no venderlo, porque la gente ni va a estudiar. Es bien triste, ¿verdad? Es bien triste. Y muchas iglesias hay allá antiguas, construidas por los misioneros americanos de esa época, entonces tremendos templazos, pero vacíos completamente, ¿no? Vacíos. Gracias a Dios, por ahí se ha levantado una que otra iglesia que está empezando a ser diferente, pero hay todo un rezago ahí de iglesias que tenían todo el potencial, pero que tropezaron por esto de la inmadurez, ¿verdad? Siempre tratamos de empezar con una frase. Dice aquí: necesitamos una idea más grande del Dios que adoramos y una idea más pequeña del hombre y de los reconocimientos de esta vida. Algo que estamos olvidando como creyentes es el gran Dios al que adoramos, ¿no? El gran Dios en el que creemos, el gran Dios y su gran evangelio. Entonces, si tenemos una visión muy pequeña del Dios al que adoramos, entonces nuestro servicio, nuestro esfuerzo, nuestra diligencia es pequeña, porque realmente en nuestra mente, en nuestro corazón, aunque decimos que creemos en un Dios todopoderoso, realmente es una imagen pequeña. Y tenemos que releer las Escrituras y volver nuevamente a descubrir, no inventar, sino redescubrir a ese gran Dios al que adoramos, porque esa es una de las maneras en las cuales yo voy a poder ser impactado por ese Dios para poder madurar. El pasaje clave que quiero considerar con ustedes en esta noche es Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Es un pasaje clave cuando hablamos de inmadurez espiritual. Cuando hablamos de inmadurez espiritual, tenemos que estudiar definitivamente a Corinto, una iglesia con muchos dones, con muchos talentos, pero inmadura espiritualmente hablando. Tenemos que pensar también en este pasaje, Hebreos 5:12. Dice: en efecto, aunque ya debieran ser maestros, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, dice, ¿necesitan qué? Leche, no alimento sólido. El que solo se alimenta de la leche es inexperto en la palabra de justicia, en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción, ¿no? Como dice la Reina Valera, tienen ese discernimiento desarrollado, ¿no?, para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Ayúdanos, Señor, a ver claramente, Señor, la inmadurez espiritual tal como tú la consideras y la ves en la palabra, y que podamos, Señor, ser honestos y en nuestro corazón evaluarnos, Señor, a la luz de tu palabra, y ver qué áreas de nuestra vida necesitan ser maduradas, necesitan crecer, necesitan fortalecerse. Queremos, Señor, servirte como tú lo mereces. Tú eres un gran Dios, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, y queremos estar a la altura, Señor, de este gran Dios al que servimos, este gran Dios a quien te adoramos, Señor. Ayúdanos
danos un entendimiento claro, danos una mente lúcida, danos un corazón dispuesto, Señor, para creer en ti y para comprometernos a esta madurez que tú deseas de cada uno de nosotros. Lo pedimos en la gracia y en el favor de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra aquí dice tardo para oír, ¿no? Si usted lee todo el pasaje completo, todo el contexto de este pasaje, una de las cosas que dice el escritor del libro de los Hebreos es que estos creyentes se han vuelto tardos para oír. Y la idea de ser tardo para oír es o significa perezoso, lento o incluso estúpido, ¿no? En un sentido muy crudo de la palabra. Es decir, era un grupo de personas, era un grupo de creyentes que en algún momento de su vida estaban ansiosos por escuchar la palabra, la escucharon de buen ánimo, la obedecieron, la vivieron en sus vidas, pero ahora, dice, están aburridos, no responden al mensaje, sus mentes se han desviado de la fidelidad a la palabra de Dios y están buscando otras cosas, Hay un autor cristiano, John Brown, dice, cuando el evangelio fue predicado por primera vez a estas personas, esto despertó su atención, ejercitó sus pensamientos, pero ahora, dice, para muchos de ellos, esa palabra que en algún momento era poderosa, era viva, era eficaz, se había vuelto, dice, algo común, y pensaban ellos que ya sabían todo sobre la palabra. Por eso, la palabra de Dios o el sonido de la palabra de Dios para ellos se había vuelto como un sonido ya que se ven acostumbrados, ¿no? Ya no le daban la importancia, ya no le prestaban atención. Esa era la idea, o esa es la idea de esa palabra, tardo para oír, ¿no? Dice la Escritura entonces de estos creyentes que ya deberían haber sido maestros, ya deberían haber crecido, madurado al punto de poder dar a otros lo que estaban recibiendo, pero por la actitud de su corazón de decir o sentir o pensar que la palabra era común, que era algo que ya habían escuchado siempre, que ya no le daban la importancia de vida, entonces se volvieron tardos para oír y ya eran de alguna manera insensibles a esa palabra, ¿no? Insensibles a esa palabra. Habían decidido estancarse. Y si pensamos en la inmadurez espiritual en el sentido más básico, es eso, es un estancamiento. Porque el diseño de Dios para el creyente, ¿cuál es? El diseño de Dios para el creyente es que crezca. El creyente debe de crecer. Dice la Escritura que los justos son como la luz de la aurora, ¿no? Que va de aumento en aumento hasta que el día es pleno. Es el diseño de Dios para el creyente, es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere para el creyente que crezca. Pero el creyente puede en algún momento, en desobediencia al Señor, por infinidad de factores, que algunos de ellos vamos a verlos hoy, estancarse, ¿no? Estancarse. Y su corazón volverse apático, su corazón volverse insensible, volverse de alguna manera, como decíamos en la mañana, miope, ¿no? No ciego, pero miope a las verdades de la palabra de Dios, olvidando de dónde Dios nos sacó y olvidando a dónde Dios nos quiere llevar. Entonces nos estancamos, nos quedamos ahí en el tiempo pasa, las oportunidades pasan, otras personas se desarrollan, otras personas avanzan en sus ministerios, pero nosotros nos vamos estancando, nos quedamos ahí, no avanzamos, no progresamos, y no porque Dios no quiera, sino porque de alguna manera podemos haber caído tal vez en el error de los creyentes de aquí de Hebreos, o de otro tipo de peligros. Al final, ¿qué es la inmadurez espiritual entonces? ¿No? Antes que eso, el conocimiento no es igual a la madurez, y la abundancia de dones no asegura un carácter transformado. Si no, mira Corinto, ¿no? Los de Corinto tenían abundancia de conocimiento, tenían abundancia de dones, e incluso Dios los podía utilizar, pero sin embargo, estas personas no habían madurado en aspectos concretos, porque la inmadurez espiritual se puede ver, se puede evidenciar, y vamos a ver en un momento cómo, pero primero vamos a definirla. Hemos dicho que la inmadurez espiritual, ¿qué cosa es? Estancamiento, ¿no? En un sentido es estancamiento, pero vamos a ver algunas otras cosas más. Dice, es el estado en el que un creyente no desarrolla su carácter espiritual o vive en desobediencia a los principios bíblicos, permaneciendo como que un niño espiritual, ¿no? En la Biblia al creyente se le identifica en varios estadios de su vida. A veces o al inicio se le denomina como un niño en Cristo, niño en la fe, niño espiritual. Luego la Biblia nos habla, por ejemplo, cuando Juan habla, dice, os habla a vosotros niños, os habla a vosotros jóvenes, os habla a vosotros padres, ¿no?
De alguna manera entonces se asume, se entiende que no está hablando de un sentido cronológico en el tiempo, porque eso es algo que todos los creyentes vamos a experimentar, el crecimiento cronológico, pero estamos hablando de estadios en la vida espiritual, donde al inicio de mi carrera cristiana yo me puedo considerar un niño en Cristo, porque recién estoy necesitando de la leche espiritual, es decir, los fundamentos, los rudimentos de la palabra de Dios, lo que vendría a decirse el discipulado, ¿no? Las doctrinas básicas del cristianismo. Pero en la medida que el tiempo va pasando y yo debería ir creciendo y ya necesitar de más alimento sólido, lo que dice el escritor de Hebreos, ¿no? Pablo también habla de esto, el alimento sólido, es decir, las doctrinas más profundas o una profundización mayor de la misma doctrina que en su momento vi de una manera muy básica. Necesito poder comprender una mayor profundidad, un mayor discernimiento en lo que es la voluntad de Dios, ya no solamente los aspectos generales de la vida, es decir, en un sentido muy básico, yo sé que Dios quiere que ore, que Dios quiere que predique o que pecar es malo. Es un sentido muy básico, pero vamos a ir creciendo y vamos a darnos cuenta que aún a veces cosas que parecen buenas también son pecado, porque no es exactamente la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Ese tipo de discernimiento es más fino ya, ¿no? Y requiere una mayor madurez para yo poder distinguir cosas del trato de Dios hacia mi persona, de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere hacer con mi vida. Entonces eso requiere una mayor profundidad de discernimiento. Pero entonces la madurez espiritual es la persona que por desobediencia, que por desconocimiento, que por apatía, que por rebeldía, etcétera, 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 decide estancarse y permanecer como un niño espiritual, no crecer. Pasa el tiempo, otros crecen, otros se desarrollan, pero esa persona se queda allí, ¿no? Como Peter Pan, ¿verdad? ¿Recuerda el dibujito? ¿Cuál es la característica de Peter Pan? No crecía, ¿verdad? No crecía, no se desarrollaba, se quedaba ahí enano, ¿no? Bueno, hablando del ministerio, la inmadurez espiritual se identifica o se puede ver en decisiones cerradas, conflictos relacionales y falta de constancia en el ministerio, ¿no? Falta de constancia en el ministerio. Vamos a ver algunos pasajes claves de ello. Te decía que si queremos estudiar la inmadurez espiritual, tenemos que considerar a Corinto, ¿no? Tenemos que considerar a Corinto. Y ahí usted va a poder ver claramente que la inmadurez espiritual no es un tema de conocimiento, es un tema del corazón, no es un tema de conocimiento. Porque Corinto, ¿por quién fue fundada? Por Pablo. Y entre sus pastores, ¿quiénes estuvieron, no? Apolo fue uno de los que estuvo enseñando ahí, por ejemplo, ¿no? Priscila y Aquila también estuvieron enseñando ahí, Timoteo en algún momento estuvo enseñando ahí también. Entonces estamos hablando, incluso Pedro pareciera que en algún momento pasó por ahí también, porque había gente que era partícipe de Cefas, no de Pedro. Entonces no es un tema de conocimiento, no es un tema de que a esa iglesia le faltara doctrina, no le faltaba doctrina. Tampoco le faltaban dones, es decir, Dios obraba de alguna manera en medio de ellos, había derramado sus dones sobre los creyentes, estaba todo lo que se necesitaba para que esta pueda ser una buena iglesia, una iglesia firme, una iglesia que avanzara en medio del lugar en donde se encontraba, pero de alguna manera, por alguna razón, estos hermanos decidieron voluntariamente, porque es un tema del corazón, vuelvo a repetir, no crecer, sino detenerse. Y por eso Pablo tiene que decirles de una manera bastante directa, ¿no? Pablo es directo al decirles esto. 1 Corintios 3:1 dice: de manera que, hermanos, así que el creyente inmaduro espiritualmente es un hermano, no es una persona incrédula, ¿no? Ojo con eso. Porque a veces hay pastores o hay predicadores que enseñan, ¿verdad?, que el carnal, que el creyente que no ha madurado ni siquiera es un creyente, ¿no? Yo no me atrevería a decir eso. Puede ser que algunos sí no sean verdaderamente creyentes, ¿no? Algunos que vienen a la iglesia y que usted lo ve, que no crece. Sí, puede ser que no sean verdaderamente creyentes, pero yo no lo puedo saber a ciencia cierta. Yo no puedo decirlo al 100%. Pablo, por lo menos aquí, se dirige a estos hermanos como hermanos en la fe. Son creyentes. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, ¿no? Entonces claramente esa es la división. Sí, son hermanos en la fe, han sido salvados, como hablábamos en la mañana, han recibido el regalo del nuevo nacimiento, una mente nueva, un nuevo corazón, ¿verdad? Como hablábamos en la mañana, tienen toda la potencialidad para crecer, para amar a Dios, para servirle, todo está ahí en potencia, la semilla está allí.
pero de alguna manera esa semilla no brota, no crece, o si crece, crece muy raquítica, ¿no? Como esas plantitas que a veces no están en buena tierra, no tienen buenos nutrientes, crecen escuálidas, ¿no? Desnutridas, ahí pequeñas, no se desarrollan. Mientras que otras plantas usted ve que crece, se desarrolla rápido, brota sus frutos, ¿no? Estas no, están así todas enclenques, que están ahí como que ya se secan, ¿no? Están débiles. ¿Por qué? Dice, ustedes no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Entonces hay una división que hace Pablo aquí entre los creyentes. Hay creyentes carnales y hay creyentes espirituales. ¿Qué es un creyente carnal? Es un creyente que camina en la carne, es un creyente que es dominado por las pasiones y los impulsos de la carne. Todos los creyentes batallamos, dice Pedro, que batallamos contra las pasiones del alma, ¿verdad? Pedro dice eso, los creyentes batallamos contra las pasiones del alma. Todos los creyentes batallamos, pero hay creyentes que logran ganar esas batallas, o la mayoría de esas batallas, no logran sujetar su carne, logran dominar las pasiones que combaten en su alma. Y hay creyentes que no lo logran, al revés, son dominados por las pasiones, ¿no? ¿Cómo o a raíz de qué? ¿Qué es lo que determina que algunos tengan éxito en batallar contra la carne y otros fracasen en batallar contra la carne? El grado de madurez espiritual que esos creyentes tengan. Estas personas carnales, Pablo les identifica o les asemeja a niños en Cristo, ¿no? El creyente carnal es como un nuevo creyente. Que claro, el nuevo creyente pues no sabe muchas cosas. Acaba de nacer espiritualmente, ¿no? No sabe un montón de cosas. No ha leído la Biblia, todavía no sabe ni orar, no sabe ni a qué será la voluntad de Dios, está recién aprendiendo, ¿no? Pero eso debe de pasar. Con el tiempo el creyente va aprendiendo, va conociendo, va aprendiendo a orar, va discerniendo la voluntad de Dios. Eso es el proceso de desarrollo normal. Pero estas personas, a pesar de que ya tienen tiempo, como dice el escritor de Hebreos, ya deberían ser maestros, o sea, ya deberían haber desarrollado sus dones y ministerios y su carácter de tal manera que ya serían capaces de no solamente ser bendecidos, pero también ser de bendición. Estas personas habían decidido no hacerlo. No eran bendecidos de alguna manera realmente y tampoco eran de bendición, más bien eran de tropiezo. Por lo tanto, entonces Pablo no les puede hablar como espirituales, es decir, no puede hablarles las profundidades de las palabras porque no lo van a entender. Este creyente carnal no entiende, le parece extraño. Y eso es algo interesante porque, recuerden, la mañana hablábamos que una de las características del hombre incrédulo, ¿cuál era? Que las cosas espirituales le eran locura, ¿verdad? No las puede entender, son tontería para el incrédulo. Pero el creyente dice, sí puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero sin embargo, para estas personas, a pesar de que son creyentes, las cosas espirituales no las pueden entender. ¿Por qué? ¿Su mente no ha sido transformada? Sí, porque si no, no sería... Se han recibido una mente nueva, un corazón nuevo. Si no, no serían creyentes. Pero ¿qué pasa? Dios nos da un corazón nuevo, Dios nos da una mente nueva, pero esa mente tiene que renovarse constantemente con la palabra de Dios. Los principios bíblicos tienen que incorporarse a esa mente, a ese corazón. Y como tenemos la capacidad de entender la palabra, entonces la vamos a asimilar. Pero este creyente que es un niño en Cristo, que ha decidido de manera voluntaria estancarse en su camino espiritual, no desarrolla, pues no adquiere esos principios, no se alimenta de esos principios. Y por ende su mente sigue estando sucia. Jesús, y espero no estar cometiendo un error de hermenéutica, ahí los más estudiosos me dirán, Jesús habló de este demonio, ¿verdad? Que era expulsado de un hogar, ¿no? Y veía la casa barrida y limpia, y al verla que estaba deshabitada, viene y trae otros peores que él, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? Haciendo una suerte de analogía, esta vez un poco forzada, pero es así, ¿verdad? O sea, en el nuevo nacimiento nuestra mente es lavada, nuestro corazón es lavado, pero al no estar restaurando constantemente nuestra mente, entonces es como un cuarto vacío, ¿no? Limpio, que otra vez se vuelve a ensuciar, otra vez.
se llena nuevamente de basura, de cochinada de este mundo, entonces estoy en una condición de que no puedo entender la palabra de Dios. Pablo no les puede hablar como a espirituales, tengo que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo, con las cosas básicas, dice. Les di a beber leche, dice. Claro, Pablo dice, cuando yo planté la iglesia, les di leche, porque eran nuevos creyentes, ¿no? Les di leche y no vianda. Mira lo que le dice, y con esto está tratando de avergonzarlos, porque en ese tiempo no eran capaces. Claro, eran nuevos creyentes, pues. Está bien, es lo correcto. A un nuevo creyente tú no le vas a hablar pues de teología avanzada, de principios de hermenéutica, no le vas a hablar pues de teologías profundas, ¿no? No vas a hablarle de eso porque no te lo va a entender. Háblale primero poquito a poquito, ¿no? Y va a entender poco a poco. Pero mira lo que dice Pablo, en ese tiempo no eran capaces y ahora tampoco lo son. Su mente de estos hermanos no se ha desarrollado. Su mente no se ha ensanchado, no han crecido, ¿no? No han crecido. Siguen estando igualitos como cuando eran nuevos creyentes, ¿no? No habían crecido. ¿Por qué? Porque dice, aún sois carnales. Claro, eran carnales en el momento, al inicio, porque estaban al inicio de ese proceso de transformación y se esperaba. Lo correcto, lo adecuado era que ellos crecieran y que Dios obrara en sus vidas y que ellos se dispusieran y se sometieran al señorío de Jesús y comenzaran a madurar, pero ¿qué había pasado? No lo habían hecho. Entonces, pasado el tiempo, escribe Pablo nuevamente y siguen en la misma condición. ¿Cómo lo sabe Pablo? ¿Cómo sabe que estos hermanos son carnales? ¿Y cómo sabe que la carnalidad es peligrosa? Porque la carnalidad, así como cuando le dije al inicio, ¿no? Que la idea del creyente es que evolucione, en el buen sentido de la palabra evolucionar, la idea de que el creyente evolucione, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el problema de la inmadurez espiritual? Que el creyente involuciona. No es que te quedas ahí nomás, no, cada vez estás peor. Cada vez involuciona. ¿Sabes por qué? Porque mira, al inicio, cuando Pablo estaba ahí con los nuevos creyentes, enseñándoles y todo, eran carnales todavía, estaban recién aprendiendo, pero estaban tranquilos. Pasa el tiempo, Pablo escribe, ¿y qué pasa ahora? Ya no están tranquilos, están peleándose, dice, porque aún son carnales, dice, porque habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? En un sentido, si te pones a pensar, los corintios estaban peor ahora que al inicio. ¿Han evolucionado? No. Han involucionado. Están peor. En ellos no se puede aplicar ese pasaje que dice que los justos son como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Al revés, va peor a peor, ¿no? Te decía en la mañana, es peligroso, es bien peligroso cuando una persona rechaza el evangelio, rechaza la palabra, el corazón se va endureciendo. Y eso aplica para el incrédulo y para el creyente también. El creyente va endureciendo el corazón, se va poniendo más carnal. Y en vez de mejorar, va empeorando. Va empeorando. Y eso es uno de los grandes peligros. Por eso decíamos, la inmadurez espiritual hace mucho daño a la misma persona. Uno piensa, no, yo soy mosca, pues no oro, no leo, que oren los hermanos, que lean ellos, que hagan vigilia, ya yo me salvo, ¿no? Yo me escondo ahí bajo la sombrilla, igual me cae la bendición, ¿no? No te engañes, Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6, ¿verdad? No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y a veces la cosecha no es en ese momento. Y eso es lo peligroso y eso es lo que a veces nos engaña. Porque decimos, no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia, pero me va bien. O sea, tengo mi trabajo, tengo dinero, no me va mal. Y me engaño, pienso, a Dios se le pasó, ¿no? Qué mosca que soy, ¿no? Ni cuenta se ha dado Dios. Dios no puede ser burlado. El problema es que, como muchas veces enseñamos, ¿no? Si sembramos para lo correcto, a veces no vamos a cosechar inmediatamente. A veces va a pasar tiempo y usted va a ver la bendición. Lo mismo sucede para lo malo. Yo voy sembrando cosas malas y no necesariamente significa que en ese momento lo voy a cosechar. Lo más triste a veces es, hermanos, que a veces lo cosecho mucho más adelante,
o aún peor, lo cosecho en mis hijos. Eso es lo más triste. Entonces, hermano mío, cuidado, la inmadurez espiritual es muy peligrosa, es contraria al diseño de Dios, es un acto de rebeldía, no es un tema de entendimiento, no es un tema de doctrina, no es un tema de conocimiento, es un tema de corazón, que yo decido voluntariamente no crecer, yo decido voluntariamente rebelarme al diseño de Dios y no hacer las cosas como Dios quiere, y llego a ser, como dice Efesios 4:14, un niño fluctuante, llevado, dice, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, son gente astuta que tuerce la escritura, que te la tuerce, te la pinta de una manera que suena bien, pues, parece verdad. Te la tuerce y te la acomoda y te interpreta unas cosas que tú dices, claro, el que conoce la palabra, tú escuchas y dices, no, a mí no me la haces, a mí no me la haces, porque conoces la palabra, porque has escuchado la palabra, tienes comunión con Dios, tú sabes, escuchas y dices, no, eso no. Algo, no sé, de repente no sabes explicarlo completamente, de repente no sabrías articular una defensa completa, pero no, eso no es verdad. Pero el creyente que dice, no pasa nada si no leo la Biblia un mes, si no leo la Biblia 2 meses, ¿qué pasa? ¡Wow! No sabe lo que he descubierto, ¿no? Y como cordero va rumbo al matadero. ¿Es un tema de edad? No. ¿Es un tema de conocimiento? No. Es un tema de corazón. Porque yo decidí voluntariamente no depender constantemente del Señor. Porque si yo dependiera de Dios constantemente, no resbalaría. No resbalaría. Dice el Salmo 119, mucha paz tienen los que aman tu palabra y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu palabra y no hay para ellos tropiezo. No significa que no vamos a pecar. Lo que significa es que no te vas a quedar tirado ahí. Te vas a levantar otra vez. Porque tú conoces la palabra. Sabes que tienes que levantarte. Sabes que si te levantas Dios te va a bendecir, te va a perdonar. No estás en ese plan de, ay no, es que Dios me odia, que nadie me quiere. Es mentira. Ay, tú quieres romantizar tu pecado. Es una verdad. La Biblia dice que si uno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero a veces nos queremos romantizar. No, que déjame solo. No, me perderé ya, el Señor no me ama, no me quiere, no me escucha. Mentira, hermano. Estás haciendo un drama, ¿no? Estás haciendo un drama. Arrepiéntete y el Señor te va a perdonar tanta cosa, ¿no? Pero no, nos gusta a veces el drama, ¿no? Es necesario madurar entonces, mis queridos hermanos. Algunas señales de inmadurez espiritual. 1. Dependencia continua en lo básico. Es decir, un creyente que todo el tiempo necesita que le digan, hermano, no dejé de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es básico. Eso es discipulado cero, ni uno ya. Hermano, orar sin cesar, ¿no? Ay, pastor, es que ¿cómo oro? Hermano, tienes 30 años de creyente y no sabes orar todavía, ¿no? Pastor, es que no sé si tomar es pecado o no. ¿Qué será? ¿Verdad? Pastor, es que me voy a una fiestita, no sé, estará mal, estará bien. O sea, ¿me entiendes? Esas cosas básicas ya, o sea, yo te puedo creer eso pues de un creyente que tiene una semana de convertido, pues no, que no, todavía no sabe, pues no. Pero un creyente que tiene ya, pues, hermano, 5, 10, 15, 20 años, no te pases ya, pues no, a esa edad ya cómo, ya daría vergüenza a mí de preguntar esas cosas ya, porque se supone que a esa edad ya, yo ya sé, pues ya las conozco ya, pero el creyente que no madura, o sea, su cuerpo está grande, ¿no? Pero su mente está como chiquillo, pues. Nunca has conocido personas así, ¿no? Semejantes, grandotes, pero su mente de niño, ¿no? El creyente, hay creyentes así, ¿no? Tú lo ves grandotes, lo ves así, pero su mente es como un bebé, o sea, es niñito. Dependencia continua en lo básico. Falta de discernimiento espiritual.
Lo normal, lo básico es que tú sepas, y deberíamos saber diferenciar lo bueno de lo malo, pues, ¿no? Pero el discernimiento es más fino. El discernimiento es más fino, ¿no? Ponlo así. La obediencia, ¿no?, es como cambiar radio de AM a FM, ¿no? AM, FM, ya está, un paso, ¿no? Pero el discernimiento es como que agarrar la señal exacta, ¿no? ¿Qué radio escuchabas cuando eras? Espero que no estés escuchando ahora, ¿no? Va a decir por ahí, yo escucho Nueva Q, ¿no? O ¿cómo se llama la otra? La del lonchecito, ¿cómo era? La hora del lonchecito, ¿no? No sé si seguirán dando, pero en mis épocas daban eso, ¿no? Y era como que tenías que afinar, ¿verdad? Porque a veces se te pasaba, pues. Entonces cruzaba el dial y estabas ahí como que hasta que la agarres, ¿no? Ahí ya la agarré, ¿no? Y déjala ahí, ¿no? Ya, el discernimiento es eso. Es como que más finito, ¿no? Es como que diferenciar ya no lo bueno de lo malo, tanto, sino más bien lo bueno de lo mejor, ¿no? O lo que parece bueno de lo que es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios a veces es algo diferente a lo que nosotros pensamos. El discernimiento es eso, es la capacidad de poder discernir, de poder diferenciar lo que Dios quiere de lo que no. Y eso es importante también. Y el creyente que no ha madurado espiritualmente no lo sabe, no lo sabe. Le preguntas, hermano, ¿qué quiere Dios para tu vida? ¿Cuáles son tus dones? Hermano, ¿te está llamando el Señor para algo específico? No sé, ¿no? No sé. Y por supuesto, no estoy diciendo que tú vas a saber todo el mapa completo. Eso es muy difícil. Dios casi nunca te da el mapa completo. Pero te da una visión. El viaje no lo conoces, no sabes qué va a pasar, pero más o menos sabes a dónde ir, a dónde apuntar, ¿no? Y necesitas discernimiento para eso, porque recuerda, si no, uno va a acabar haciendo cualquier cosa, ¿no? Y eso es peligroso. Yo te he contado varias veces ya casos de que yo he conocido de hermanos que terminaron pero muy lejos de lo que Dios quería para sus vidas, porque en determinado momento tomaron decisiones que le llevaron lejos de lo que Dios quería, ¿no? Otra señal de inmadurez espiritual: actitudes y comportamientos carnales, ¿no? Por ejemplo, un temperamento iracundo, ¿no? Por ejemplo, el hermano que no le gusta ser exhortado, ¿no? Tú le exhortas y ¡puf!, se molesta, o no te dice nada. Es de los que no se molesta, no te dice nada, ¿no? Ya, pastor, gracias, pero ni más lo vuelves a ver en la iglesia. Y comienza a postear, ¿no? En WhatsApp, los estados de WhatsApp, los estados de Facebook, ¿no? La iglesia no es lugar para tiranos, ¿no? Y a veces me río, ¿no? Porque a veces yo no me gusta mirar estados de WhatsApp ni historias, casi nunca. A veces por ahí se me escapa una que otra, pero trato de no ver porque no me interesa la vida de los demás. Pero a veces veo, ¿no? Y veo unas cosas y digo, ¿a quién se la estarán mandando, no? Que yo veo que es claro que se la está mandando a alguien, ¿no? O sea, pero temperamento iracundo, ¿no? O celos, ¿no? Oye, mira cómo es hermano, mira, está ganando tantas almas. Ah, sí, pues, seguro está regalando cosas, ¿no? O mira ese hermano, ¿no? Como viene temprano. Claro, pues con carro cualquiera, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Ya, hermano celoso, pero envidioso, ¿no? Oye, hermano, mira cómo es hermano, mira, le está yendo bien, gloria a Dios, ¿no? ¿No te alegras? Sí, seguro, pues, ¿qué estará haciendo? ¿No? Estará ahí metidos en cosas raras. O sea, ¿me entiendes? Siempre viendo lo malo, siempre estamos la malicia, ¿no? La tontería. Celos, hermano, celos, envidia, o sea. ¿Y hay celos? ¿Hay envidia, hermano? Por supuesto que hay. Hay hasta celos ministeriales, ¿no? Hay gente que mira a otro que el Señor lo está levantando y como que, ¿no? Como que yo soy más antiguo, porque a él lo llaman y a mí no, ¿me entiendes? A veces no lo decimos, pero está ahí, ¿no? La gente no lo ve, pero Dios lo ve, hermano. La gente conflictiva, ¿no? La gente conflictiva también. Se dice algo, ya, todo el mundo, amén, amén, ¿no? Y afuera, ¿por qué hacen eso, ah? No, yo no lo haría así, ah. La clásica, ¿no? La de Absalón, ¿no? ¿Cuál era la de Absalón? Se paraba afuera, ¿no? Ay, si yo fuera el rey. Ay, si yo fuera el rey, ¿no? Ay, yo los abrazaría a todos, les besaría, ¿no?
Ay, pero no soy el rey, pues lamentablemente, ¿no? Y dice que se iba ganando a la gente, ¿no? La iba ahí comiendo el corazón, ¿no? Entonces, conflictos, ¿no? O ya abiertamente división, ¿no? Hay gente pleitista, hermano. Hay gente pleitista, que Dios nos guarde, gente así. Gente pleitista, yo he visto una buena, hermano. Cuando yo congregaba en mi antigua iglesia, yo le tenía pánico a las asambleas, hermano, porque esas asambleas parecían el rincón del box. Se paraban los hermanos así, cállese usted la boca, usted es un inmoral, decían, ¿no? Así se paraban así con la Biblia en la mano todavía, usted es un inmoral, usted es un, ¿qué va usted está predicando? Y así se agarraban, hermano. A mí me daba vergüenza, ya dejé de ir a esas asambleas porque era un circo eres. Y peor todavía eran las asambleas regionales, peor todavía, porque las de la iglesia eran bravas, las regionales eran peor porque eran entre pastores. Ya eran entre pastores, ¿no? Que venían, porque eran de zonas que venían y decidían algo. No, ¿y por qué usted? ¿Usted quién es? ¿A quién le ha ganado? Yo he plantado 5 iglesias. Así se ponían en ese plan. Que ¿a quién tú le has ganado? Que yo he plantado más iglesias. ¿Cuántos discípulos tienes tú? ¿Cuánto gana tu iglesia? ¿Cuánto diezma? Así se ponían. Yo dos me fui y nunca más fui ya. Porque de verdad que dije, qué asco es esto. Asco, es un asco, no quiero saber nada de eso. Y durante mucho tiempo yo le agarré asco a eso. Yo no quería saber nada de liderazgo, porque para mí eran hipócritas. Claro, yo caí en un pecado, porque caí en el pecado de la amargura. Yo metí a todos en el mismo saco. Y dijo, estos todos son unos hipócritas, dije. Y en mi madurez, cuando en mi iglesia, la primera, el pastor, que ya está en la presencia del Señor, un siervo de Dios, pero en su vejez comenzó a tomar decisiones malas. Puso a la secretaria a su hija, al líder de jóvenes a su nieto, o sea, toda su familia era el liderazgo principal, ¿no? Y eran personas pues que no tenían, hermano, ni carácter ni nada. Eran solamente su apellido, nomás tenían, ¿no? Y los hermanos pues no querían, iglesia grande, ¿no? Y siempre eran los pleitos por eso. ¿Por qué lo ponen a él? No sé si es el nieto del pastor, pero ¿qué hace? Aquí no hace nada, ¿no? Porque todos hacíamos los jóvenes y él llegaba al final, ¿no? Muchos al final, el pastor tomó malas decisiones, se expulsó a algunos de la iglesia, muchos se fueron y yo me acuerdo que el Señor me perdonará, pero al final yo formé un grupo, ¿no? Con unos hermanos y hicimos una obra, gracias, hicimos una obra de teatro así como que, pero con una mala actitud, era como que toma, hipócrita, ¿no? Y al final dijimos, no, nos vamos de la iglesia, estos hipócritas, ¿no? Lo hice con mala actitud, ¿no? Sí me logré despedir del pastor, pero igual me fui en mi corazón con eso, ¿no? Al final pude regresar, gracias a Dios, no ya a congregar, pero sí ya a pedir disculpas. Incluso después de muchos años tuve la bendición de regresar a predicar ahí en su iglesia, a la iglesia. Ya no estaba el pastor, ya había fallecido, pero me pongo a pensar, ¿no? En un momento de mi vida, yo no pequé activamente en ese sentido, pero pequé al reaccionar, ¿no? Con amargura, ¿no? Y de alguna manera produje también, ¿no? Colaboré con el problema, con el disturbio, ¿no? Con mi actitud. ¿Por qué? Por inmadurez espiritual, ¿no? Porque la inmadurez espiritual tú piensas que lo sabes todo, pues. Tú piensas que eres hábil, o yo pensaba, bueno, que era joven, que sabía, que conocía, que a mí nadie me la iba a contar, y no era así, pues. No era así. Claro, me ha costado muchos años y golpes y entenderlo, ¿no? Pero era inmadurez espiritual. Hermanos míos, tal vez este es uno de los más grandes problemas que hay en las iglesias, el comportamiento carnal. El hermano que no quiere perdonar, el hermano que no quiere hablar honestamente y cara a cara, ¿no? Decir, ¿sabes qué, hermano? No me parece, pero te respeto y te amo, no me parece, pero vamos a conversar a ver cómo podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Y entender que a veces voy a ceder yo, a veces vas a ceder tú, pero al final lo que se quiera buscar es que la obra avance, ¿no? Pero el carnal que dice, no, o se hace a mi manera, y si no se hace como yo quiero, entonces no hago nada, ¿no? Es la clásica, ¿no? No apoyo, me hago un costadito nomás. Y es como que no te digo nada, pero tampoco hago nada. Y no necesito decirlo, o sea, tu actitud nomás es que ya, no estás de acuerdo, ¿no? Solo que no lo dices, ¿no? O peor aún, lo dices, como se dice, subrepticiamente, ¿no? Ya aumentando tu condimento, ¿no? Tu percepción sesgada, pues, contando las cosas como tú crees. Y eso forma un grave problema en la iglesia. ¿Cómo llegaron los corintios a estar así tan divididos, ¿no? Algunos eran de Cefas, otros de Pablo, otros de Apolo, otros de Cristo.
Para mí, los peores eran los que decían yo soy de Cristo, ¿no? Porque eran más orgullosos. Era como decir, no, yo no sigo a ningún hombre, ¿no? Yo sigo a Cristo, ¿no? Estos inmaduros que siguen a Pablo, a Apolo, no, yo sigo a Cristo, ¿no? Porque el orgullo también hay, hermanos. Y el orgullo se manifiesta cuando una persona quiere atraer la atención sobre sí misma. Cuando una persona no es enseñable, no es humilde, no es capaz de recibir una corrección, sino que se encrespa como gato, ¿no? Recíbela y, oye, dice para mí, ¿por qué? ¿Qué hace el pastor hablando de mí en el púlpito? No, me está atacando. Te encrespa, se encrespa, no es capaz de recibir la corrección. Dice, no, mi testimonio intachable, ¿no? Hermano, nadie tiene un testimonio intachable. Nadie. Todos tenemos de dónde nos pisen, como decían por ahí, el rabo. Siempre. No somos perfectos. Nadie. Sáquese eso de la cabeza, hermano. Nadie es perfecto. Y no hay iglesia más horrible, de verdad, que una iglesia donde llegan personas imperfectas y todos le miran así. De lejitos, ¿no? Como que no te juntes con nosotros, acá somos santos. Anda a buscar otra iglesia para gente como tú. No hay iglesia más antibíblica que eso, hermano. Porque la iglesia, ¿qué es? Es una comunidad de pecadores, hermano. Una comunidad de pecadores, donde todos hemos pecado y todos seguimos pecando. Entonces, estos comportamientos carnales fluyen de inmadurez emocional, porque no solamente la inmadurez espiritual también incluye la inmadurez emocional, ¿no? Hay gente que no sabe comunicarse, hay gente que le cuesta mucho perdonar, que tiene rencor en el corazón, ¿no? O hay gente que no sabe hablar, verbalizar la situación o hablar cara a cara, porque nunca le han enseñado, porque nunca aprendió a resolver los conflictos cara a cara y no dice nada, ¿no? Se queda callado y como que se aleja, se aparta, no se molesta y no lo dice, ¿no? A mí me ha costado mucho, hermano. Yo era de esas personas y creo que todavía no lo he terminado de dominar, creo que todavía me falta mucho, pero es como que ya tú me hacías algo y ya yo me quedé. Y yo era así, pero como se dice, con roche, ¿no? Nunca más me volví a saber en la vida. O sea, así, ¿no? O sea, me apartaba completamente, ¿no? Gracias a Dios que he ido aprendiendo, ¿no? Me falta todavía, por supuesto, me falta madurar, pero porque no es una manera sana de relacionarse. No es una manera sana de actuar, pero hace daño al ministerio, hace daño a la obra de Dios. Otra señal de inmadurez espiritual, falta de compromiso y obediencia a Dios, ¿no? Nos cuesta someternos, rendirnos al Espíritu Santo, ¿no? Y por ende hay ausencia de fruto del Espíritu. El fruto de la carne es todo lo contrario al Espíritu, ¿no? Celos, contiendas, disensiones, herejías, maledicencia, malicia, envidia, codicia, celos, enojo, ira y tantas cosas más, ¿no? Gálatas 5:19. El fruto del Espíritu es todo lo contrario: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, ¿no? ¿Qué es lo que debería haber en el corazón de los creyentes, ¿no? Pero muchas veces, hermanos, vuelvo a repetir, porque decidimos estancarnos, porque descuidamos nuestras disciplinas espirituales, porque nos dejamos dominar por los impulsos de la carne, actuamos y reaccionamos así, ¿no? Lo que hay en mi vida es frutos, pero de la carne, ¿no? Y eso no solamente va a ser en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, con los hijos, con la esposa y obviamente en la iglesia también, ¿no? Entonces, la iglesia no puede crecer así, ¿no? Un ministerio, el ministerio por naturaleza se basa en el trabajo de equipo. Hasta Pablo, que era una persona superdotada, ¿no? En el sentido de que tenía muchísimos dones y muchísima capacidad, aún necesitaba él tener un equipo. Él no estaba solo. Con mayor razón, hermano, usted y yo necesitamos trabajar en equipo. Pero el gran problema para que los equipos puedan trabajar correctamente es el carácter de las personas. Y eso es una pregunta que tengo que hacerme yo de manera personal. ¿Soy una persona tratable o soy una persona difícil de tratar? ¿No? Porque si soy una persona difícil de tratar, alejo a las personas o choco con las personas y no puede cohesionarse un equipo. Cuando, por ejemplo, ¿no? Todos quieren mandar, ¿no?
Y pasa, a veces pasa, ¿no? Alguna vez un muchacho por ahí dijo, ¿no? No, me voy de este grupo. ¿Por qué? Le digo. No, porque no pueden brillar dos soles en el mismo cielo, decía, ¿no? Y quería mandar también, ¿no? No quería someterse, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez tenía un temperamento muy fuerte, ¿no? Que no lo había dominado todavía. Y no siempre vas a liderar, hermano. A veces vas a tener que ceder, ¿no? O tal vez su sentido de identidad venía de sentirse poderoso, ¿no? Necesitaba tener poder para sentirse identificado, ¿no? Tener una identidad. Pero hermano mío, el tener un cargo no te hace. No te hace. Amén. No te hace. Ponte a pensar, ¿no? Podría perder mi trabajo, podría perder el pastorado, podría perder todo, pero todavía sigo siendo hijo de Dios. Amén. Claro, esa es mi identidad. Mi identidad no es ser pastor. Yo sirvo como pastor, pero no es mi identidad. Mi identidad es un hijo de Dios. Amén. Es la identidad que usted también tiene. Dependencia de afirmación externa, ¿no? El servidor inmaduro busca elogio o reconocimiento en lugar de buscar glorificar a Dios, ¿no? Busca ser él, la figura, ¿no? Que le gusta sentirse necesitado, ¿no? O que lo llamen, o que esté él en el centro, ¿no? Cuando es Jesús, cuando es Cristo. Conflictos frecuentes y relaciones rotas, que se originan por orgullo, por egoísmo, por celos, ¿no? Según de Timoteo 2:23 dice: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos, y un siervo del Señor no debe andar peleando, ¿no? El siervo del Señor no debe andar en pleitos, ni en dimes y diretes, o en peleas de comadres, o el que me dijo, me habló, me miró. No. Si yo veo una persona así, que está es una persona pleitista, que quiere contender, mira hermano, anda, báñese, échese un clavadito en el mar, relájese y después hablamos, ¿no? Ahorita no, ¿para qué? O sea, porque usted está encendido, me va a encender a mí, ¿y para qué? Vamos a terminar pecando los dos, ¿no? Entonces, no. O también cuando alguien viene a hablar de otra persona, ¿no? También, ¿no? Si te vienen, y lo hemos dicho varias veces, ¿no? Si te vienen a hablar de otra persona, tienes que decir, hermano, ¿has hablado con esa persona primero? No, es que te cuento a ti para que ores, ¿no? No, tú hablas con esa persona, no tienes nada que decirme, ¿no? Porque así es lo que manda la palabra, hermano. Lo demás ya es otra cosa. Falta de perseverancia y constancia también es una señal de la inmadurez. Es decir, persona que, las abuelas decían esto, ¿no? Carrera de caballo, parada de tortuga, de borrico, ¿no? Parada de borrico. Así era, ¿no? Carrera de caballo, parada de borrico, ¿no? Es decir, empieza como escobita nueva, ¿no? Y 2 o 3 semanas, ¡pum!, ni más se levantó, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay constancia. La perseverancia es una disciplina. La constancia es una virtud, ¿no? La perseverancia es una virtud que se desarrolla, ¿no? Que se desarrolla. La Biblia le llama paciencia y en el idioma original significa la capacidad de soportar bajo mucha presión por largo tiempo, ¿no? O sea, poder soportar la presión por largo tiempo. La Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, ¿no? No te canses de hacer el bien. Eso es constancia, eso es perseverancia, ¿no? No te canses de predicar, no te canses de orar, no te canses de leer la Biblia, no te canses de servir a Dios, no te canses. Sé perseverante, ¿no? Porque la perseverancia es lo que va formando carácter. El talento es un cohetecillo, ¿no? Que explota y se apaga. El carácter es lo que te mantiene, ¿no? La constancia, la perseverancia. Y eso es más importante que cualquier otra cosa. Carácter gana talento, definitivamente. El carácter le gana al talento, definitivamente. Una persona puede ser muy talentosa, pero si no tiene carácter, puede empezar muy bien y rápido va a caer. Una persona puede no ser tan talentosa, pero si tiene carácter, va a continuar perseverando. La persona inmadura, por definición, ¿no? Porque es una persona que ha decidido estancarse, que rehuye a todo lo que significa sacrificio, disciplina, hábitos, ¿verdad? Le cuesta
ser perseverante, le cuesta, ¿no? Y todos tenemos áreas en nuestras vidas en las cuales nos cuesta ser más perseverante en una u otra cosa, pero es algo que también se tiene que trabajar. Si pudiéramos pensar en las causas de la inmadurez espiritual, tendríamos que pensar en primer lugar los hábitos espirituales, lo primero, ¿no? El único camino para la madurez espiritual no es el tiempo, no, el tiempo no va a hacer que yo madure. No, la vida, pastor, los golpes de la vida me hacen madurar, ¿no? Por ahí dicen, ¿no? De alguna manera, en un sentido, los golpes de la vida te pueden enseñar, sí, pero hay gente, mi hermano, que, como decía el cantante, y tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Una y otra vez, y no aprenden, no entienden. Y tropiezan cada rato con lo mismo, y siguen sin aprender, ¿no? Entonces, la vida, los golpes de la vida no siempre garantizan que uno va a aprender, no. Lo único que garantiza que uno va a crecer y madurar son disciplinas espirituales. Por eso Pablo le decía a Timoteo, 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad, ¿no? Entonces, falta de tiempo en la palabra y la oración, es decir, una relación superficial con Dios, no me va a llevar a madurar. Una relación superficial con Dios, ¿cuál es? Bueno, es oro cuando me acuerdo, abro mi Biblia solamente el domingo, ¿no? O por ahí a veces un día a la semana, de repente le doy una ojeadita así rapidito, no estoy apurado, la leo rapidito y me voy, ¿no? Pero no medito, no pienso, no memorizo versos, ¿no? Ya, eso es una relación superficial con Dios. Tengo una relación con Dios porque soy creyente, pero es muy superficial. Es muy superficial, y mientras yo tenga una relación superficial con Dios, no voy a madurar. Tendré 40 años en la iglesia, tendré 30 años en el ministerio incluso, pero seguiré siendo, en palabras de Pablo, un carnal y un niño en Cristo. Y seguiré ofendiéndome por todo, seguiré peleándome con todo el mundo, seguiré siendo una persona de difícil trato, seguiré siendo una persona que Dios no me va a dar más, porque lo que tengo ni puedo manejarlo. ¿Cómo Dios me va a dar más, pues? Entonces me estanco, me quedo ahí, ¿no? No avanzo. Segunda causa de inmadurez espiritual: resistencia al Espíritu Santo. Me resisto a obedecer a Dios. ¿Cómo resisto al Espíritu Santo? Cuando resisto a obedecer a Dios, pues. Porque el Espíritu de Dios me guía a obedecer. Me dice: Rubén, mira qué hora es, te va a dar sueño, vamos a orar. Ay, Señor, déjame un ratito más, la peli está buena, ¿no? Rubén, no has leído la Biblia en todo el día, vamos a leer. Ay, ya, un ratito que termine mi Facebook, Señor. Tengo que stalkear un par de hermanos más, a ver qué están haciendo. Y también me pongo bíblico, ¿no? Es que tengo que supervisar al rebaño, ¿no? Tengo que supervisar al rebaño, estoy viendo qué están haciendo las ovejas, ¿no? Y ya termino de stalkear a todo el mundo y ya es hora de dormir, ¿no? Ya ves, no oraste ese día tampoco. Es que, Señor, tengo que guardar el templo, ¿no? Tengo que dormir, descansar mis horas, ¿no? Si no me voy a levantar mal mañana. Resisto al Espíritu de Dios, le voy resistiendo, ¿no? Entonces empiezo a vivir por la carne en vez de ser guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8, Pablo dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿no? Esa es la única manera de matarlas, por el Espíritu. Con mi fuerza de voluntad yo no la voy a matar. Yo puedo decir: no, Señor, hoy día te prometo que nunca más voy a dejar de orar. Todos los días voy a orar. Mañana no vas a orar, vas a ver. Porque esta fuerza de voluntad es nada. Y a mí me pasó varias veces, hermano. Varias veces. Yo era de los llorones que se paraban al frente. Señor, te prometo, me entrego a ti, mi corazón. Nunca más voy a dejar de leer la Biblia. Al día siguiente estaba, ni la leía. Porque ese es el rato de la emoción, pues. Ese es el rato de la emoción, de tú prometes, sí, Señor, te prometo, te lo juro, Señor. Y al día siguiente no lo haces, pues. Porque no es una decisión tomada en convicción, sino es un sentimiento nada más. Entonces, cuando es una convicción, y la convicción no se forma de la noche a la mañana, la convicción se forma con decisiones diarias, todos los días, todos los días, todos los días.
Pero a veces digo, no, y no oré, no. Ay, ya, yo no sirvo para nada, ya no oro nada, ya. Te vas al otro extremo todavía, ¿no? Peor. Inmadurez. En vez de decir, Señor, perdóname, ahora sí voy a poner al día, no. Ya no oro nada, ya. Me voy al mundo. Te vas al extremo, ¿no? Influencia del mundo y el pecado también es un problema que nos ayuda a no madurar. Influencia del mundo y el pecado. Es decir, cuando el creyente está demasiado cerquita a las cosas del mundo. Y la Biblia manda que el creyente tiene que apartarse. No llegar a ser un Amish, ¿no? Que no tiene ni celulares, que ni ve televisión, o sea, un fanático, ¿no? No, porque la Biblia dice, estamos en el mundo, aunque no somos de este mundo, pero estamos en el mundo, pero aún estando en el mundo, tengo que apartarme. Yo no puedo estar pues así, ¿no? Pegadito, ¿no? Ya, no, Señor, yo voy a la fiesta, te prometo que no tomo, pero estoy ahí en la fiesta, estoy con mi hombrito ahí. No estoy bailando, señora, pero estoy ahí. La carne está ahí, oh, que se goza. No puedo bailar, ¿no? Porque no soy creyente, no, pero estoy ahí. Rubén, un vasito. No, no tomo, ¿no? Pero, oh, una olivita, ¿no? Para recordar viejos tiempos, ¿no? ¿Me entiendes? Estoy pegadito al mundo, pues. No, pero no he tomado. No has tomado. ¿Por qué? Porque tienes temor a la gente. Que si no hace rato hubieras tomado ya, o sea, ¿me entiendes? O sea, no es temor al pecado, sino al escándalo, ¿no? Que si no hubiera escándalo, hace rato lo hubieras hecho, en tu corazón ya lo hice ya, en mi corazón ya tomé, ya bailé ya. Claro, sí, ya pequé hace rato ya, no lo he hecho, pero en mi corazón ya lo hice ya. Entonces, ¿qué tan cerca estoy al mundo, no? ¿Qué tan cerca estoy? No, yo no he adulterado jamás, ¿eh? Pero muchacha, que ya pues, o sea, ya está, ¿no? Entonces me presto a las cosas del mundo, me presto a los chistes del mundo, a las vanas palabras del mundo, tengo amigos incrédulos, paro con ellos, ya pues hermano, sí, estoy en el mundo ya, o sea, solamente que de nombre nomás soy cristiano, pero estoy en el mundo. Las cosas del mundo te atrapan. Por eso Juan dice, no améis las cosas del mundo, porque el que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Porque es un conflicto de amor. ¿A quién voy a amar? ¿A Dios o al mundo? No puedo amar a los dos a la vez, no se puede, ¿no? Entonces el creyente tiene que separarse. Falta de discipulado y enseñanza también es un tema importante que causa la inmadurez espiritual. Falta de discipulado y enseñanza, ¿no? No he decidido sentarme, y esto es un ánimo para todos los hermanos que están llevando su discipulado 1 o 2 en la academia, hermano. Lo dije la mañana también, van a haber 1001 tentaciones para no venir el domingo, temprano. Que es mi abuela dio a luz, que mi gato le creció una quinta pata, Señor, que Maduro se eternizó en el poder, mira, estoy deprimido. Señor, que se me enredó la sábana, mire, yo quería salir, pero me ahorcó y estaba peleando ahí con la sábana y no podía. ¿No? Que el gallo no cantó, el pastor siempre canta y no cantó, me quedé dormido, ¿no? O sea, van a haber un montón de excusas para no venir. Pero usted tiene que entender que usted tiene que hacerse el hábito, la convicción de decir, no, yo no voy a faltar a mi clase de matrimonio, yo no voy a faltar a mi clase de discipulado, yo no voy a faltar a la otra discipulado. Comenzar a ser una persona disciplinada y dejarse discipular, dejarse entrenar en las escrituras, ¿no? Decir, no, yo voy a comprar mi cuaderno y voy a comenzar a estudiar yo mismo la palabra. Yo mismo voy a estudiar la palabra. A ver, un pasaje voy a comenzar, aunque me demore un mes, pero voy a estudiarla, voy a sacarle todo el jugo que puede esa palabra. Usted comienza a fortalecerse a sí mismo. Claro. Entonces usted tiene los versos aquí. Y pum. En cualquier momento una prueba, una dificultad, tiene que aconsejar a alguien. ¿Qué le vas a decir? Uy, hermano, espérate que vengo, voy a buscar mi cuaderno de consejería. No. O sea, lo tienes que tener aquí. Y si no lo tienes aquí es porque no lees, así de simple. No lees.
Te encuentras con una persona en la calle, ¿no? Te cuenta un problema. Uy, mira, espérate que voy a llamar a Ernesto, ¿ya? Para que me diga cuáles sean los versos para evangelizar. No, pues, o sea, si no lo tienes aquí, porque no lo lees, así de simple, no lo lees, no pasas tiempo leyendo la palabra, obviamente, ¿qué tienes acá? Condorito, Alfondoicito, qué sé yo, pues no tienes la palabra. Pues. Entonces, ¿qué necesito? Instrucción de la palabra de Dios. Pasar tiempo. Nadie te dice, no veas tele, no veas noticias, no veas tu fútbol, nadie dice eso. Pero hay tiempo para todo, hermano. Separa un tiempo, apaga tu televisor, bota tu celular por ahí, agarra tu Biblia y lee. Lee. Nada más. Pero hazlo todos los días, porque nada sirve. No, pastor, yo ayer leí 20 capítulos. Claro, de ahí nunca más leí en un año, pero leí 20 capítulos. ¿Eh? No, pues, o sea, lee un poco, pero todos los días, porque el hábito se hace así, todos los días, no que leíste sus 20 capítulos en un solo día y de ahí nunca más leíste hasta el próximo año. No, el hábito se hace todos los días. Y es lo que la palabra manda, ¿verdad? Es la palabra manda, todos los días. ¿Cómo la inmadurez espiritual afecta al ministerio? Impacta en el liderazgo. Los líderes inmaduros carecen de visión y dirección clara, lo que lleva a un ministerio estancado, ¿no? Dice Tito 1:7-9, bueno, exhortando a la madurez de los líderes, caracterizándolas en dominio propio, integridad y amor por la palabra. Es decir, una persona que no es madura espiritualmente, ya en sí es un peligro para él mismo. Ahora, en el ministerio, en liderazgo, en posición de autoridad, imagínate, ¿no? Daño puede hacer. Perjuicio en el testimonio. Comportamientos inmaduros pueden deshonrar a Dios ante creyentes y no creyentes, ¿no? Un creyente inmaduro que trata mal a los hermanos, que golpea a los hermanos, golpea en el sentido de le grita, ¿no? Los trata mal a los hermanos, o que tiene comportamientos inmorales ante los hermanos. ¿Cómo deja el testimonio del evangelio? Mal, lo deja mal, porque esa persona no se preparó, no se cuidó, ¿no? La madurez no es un estadio, ojo, la madurez no es un estadio que usted alcanza y tú dices, no, ya soy maduro, ¿no? No. La madurez es una cosa constante. Es decir, pastor, yo soy maduro espiritualmente. ¿Puedo caer? Sí. Claro que sí, si me descuido. Piensa en el pastor Steve Lawson, hombre de Dios, años de ministerio, autor de un montón de libros. Yo no voy a juzgar lo que hizo, por qué lo hizo, yo no pienso juzgar al hombre de Dios. Solo hablo del hecho, que estando en el ministerio, que estando sirviendo, cayó. ¿Por qué? Podríamos decir, no, es que era un inmaduro, un carnal. No creo. Yo creo que ese hombre era un hombre maduro, pero se descuidó. En algún momento de su vida, por razones que desconozco y no quiero saber, porque me puede pasar a mí también, o a usted, se descuidó y tropezó. Entonces, con esto quiero decir que la madurez espiritual no es un estado al que tú llegas perpetuo, ¿no? No, ya llegué a la madurez, ya listo, se acabó. Ya cuelgo los guantes, ya no oro, ya no leo, porque ya soy maduro. Ya no necesito leer. No, ya me he leído la Biblia como 5 veces, ¿ya para qué ya? No ha cambiado, la palabra es la misma, así que ya no leo más. No, cuidado, porque dice el que piense que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? No es un estado que tú llegas perpetuo, no, es un estado que tienes que estar todo el tiempo cuidando, ¿ok? ¿Qué causa la inmadurez en el ministerio? Divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Actitudes inmaduras fomentan el chisme, la envidia, los pleitos. Se hace un acuerdo, se toma un acuerdo. Yo digo, ¿estamos de acuerdo? Amén, ¿no? Salgo, estoy así, con mi jeta, ¿no? Rubén, ¿qué pasó? No estoy de acuerdo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Mira, por esto. Yo lo hubiera hecho de otra manera y así, que el pastor que se habrá creído. No se lo digo a él, lo digo acá. ¿Y qué causo yo en el otro hermano? Bueno, que pueda decir, oye, ¿verdad, no? O que pueda decir, oye, tú estás loco, ¿no? Y me separe de él. O sea, ¿me entiendes? Ya empiezo a generar malestar. ¿Eso es lo correcto? ¿Eso es lo bíblico? No, pues.
Lo bíblico es, me acerco, pastor, mire, me parece que tal vez porque no lo hacemos de esta manera, o esta es mi opinión. Y si es válido, si es objetivo, si está bien, bueno, ya, vamos a verlo, vamos a considerarlo, cambiamos, o de repente decimos, ¿sabes qué, hermano? Está bien, pero por ahora no. No, si no se hace de mi manera, yo me voy, Cierra la puerta, hermano, chao. ¿Usted me entiende? O sea, no es manera, pues. O sea, hablamos, conversamos, ¿verdad? Igual, al final hay una autoridad. O sea, usted cuando está en su casa, si papá dice algo y yo no estoy de acuerdo, ¿qué le voy a decir? No, papá, si tú no me haces caso, yo no como, no respiro. Hay una autoridad y ya está, ¿no? Entonces, actitudes inmaduras fomentan chisme, envidia, pleitos y muchas cosas más que al final hacen daño. Falta de impacto eterno. Un servidor inmaduro se enfoca más en lo temporal que en lo eterno. Claro, porque se deja llevar, pues, ¿no?, por las cosas de este mundo. Terminamos. Claves para alcanzar la madurez: fundamento sólido de la palabra, el estudio constante de la palabra, la meditación, la memorización de la palabra de Dios constante es algo que usted y yo tenemos que hacer siempre. Meditar y orar es lo básico. Orar, leer la Biblia, orar. Lo básico que yo tengo que hacer. Es lo mínimo indispensable para yo mantenerme en buena salud espiritual. Dejo de hacer una de las dos cosas, ya perdí. Pastor, pero no he caído, yo no estoy mal. Espérate, recuerda, lo que uno cosecha no necesariamente lo cosecha ahorita. A veces lo cosecha después. Y eso es lo que a veces nos engaña. Porque decimos, no pasa nada. Sí pasa. Cuidado. Vida de oración profunda y constante, ¿no?, para depender de Dios y pedir sabiduría, pedir fortaleza. Rendición al Espíritu Santo. Permitir que Dios transforme actitudes inmaduras en frutos del Espíritu, ¿no? Que la siguiente vez que un hermano me habla feo, yo en vez de decirle, uy, ¿qué tú te has creído? Y ¡juá!, ¿no?, decirle, ya, hermano, no te preocupes. Este hermano, ora por él. Pero ya lo tomas como que, ok, no me erizo, no me molesta, no me irrito, no estoy pensando, porque a veces no le digo nada, pero estoy pensando, uy, yo le hubiera respondido y le hubiera dicho, y lo peor todavía le cuento a otro, ¿no? Sí, mira lo que me dijo, y ¿sabes qué le dije? Yo no me dejé callado, y miente encima, ¿no? Digo lo que no hice, ¿no? Yo le dije así, hasta que se habrá creído este pat. No, porque en la iglesia, hermano, en la obra del Señor, usted se va a encontrar de todo. Personas amables, tratables, personas difíciles, que se desubican un poquito a veces, que te dicen una cosa, otra cosa, y ya, o sea, pasa por alto, perdona, ya está, ¿no? Porque es más envenenar mi propio corazón. Ríndese al Espíritu Santo, deje que Dios transforme actitudes inmaduras en fruto del Espíritu. Yo no puedo controlar lo que el hermano me va a decir o va a hacer contra mí, pero sí puedo decidir cómo yo reacciono. Eso sí lo puedo decidir. Y yo quiero reaccionar como Dios quiere. O quiero tratar de reaccionar como Dios quiere. Algo muy importante, mentoreo y discipulado continuo, ¿no? Mentoreo y discipulado continuo. Algo que quiero, no sé si lo mencioné, pero creo que sí, pero igual es bueno recordarlo. Las clases de discipulado, 1, 2, sobre todo esas dos que estamos llevando en la iglesia en la mañana, no reemplaza, hermano, la necesidad que los creyentes tenemos de rendir cuentas. Porque claro, en el salón, delante de todos, yo no voy a poder, hermano Arla, mire, te cuento mi vida, mi problema. O sea, eso no va a pasar, pues, porque eso es un momento de clase. Pero yo tengo que buscar a un hermano, a un anciano, o si soy mujer, a una esposa de un anciano, una hermana madura, para yo poder conversar con esta persona y abrirle mi corazón. Rendir cuentas y decirle, mire, hermano, estoy así, estoy asá, ora por mí, ¿verdad? Eso es importante, el mentoreo, el discipulado continuo, buscar corrección, dirección y crecimiento a través de hermanos que sirvan como mentores espirituales para mi vida, ¿no? En los que yo pueda confiar, porque sé que los que yo le voy a contar, pues no lo van a ir contando a todo el mundo, ¿no? Y pedir un consejo, pedir dirección, o básicamente, ¿sabes qué, hermano? Ora por mí, ¿no? Ora por mí, mira, te comento, te comparto cómo estoy, estas son mis cargas, estas son mis luchas, ora por mí.
¿Es importante? Es importante. Es importante. Porque muchas veces el hermano o la hermana va a tener una perspectiva diferente, mejor de la que yo tengo, más objetiva. Más objetiva. Examen constante del corazón, examinarme a mí mismo, ¿no? Como dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, ¿no? Examíname. ¿Estoy bien, Señor? ¿Estoy andando mal? ¿Te estoy fallando en algo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo crecer? Es una buena oración. Compromiso con la comunidad cristiana. Aprende a crecer junto a otros creyentes. Otra cosa importante, no hay madurez espiritual en solitario. Dios ha diseñado a los creyentes para que viven en comunidad. El creyente no puede vivir solo. No puede vivir solo. Yo he conocido lamentablemente hermanos que tienen esa idea equivocada. No, yo cuando puedo voy a la iglesia, pero igual no pasa nada, porque yo tengo mi comunión con Dios en mi casa, yo oro, veo una prédica. No, estás equivocado. Así no funciona. Así no funciona. No hay madurez espiritual sin disciplinas espirituales y en solitario. No. La madurez se da en la comunidad. Con como dice la palabra, el hierro se aguza con otro hierro. Y el hombre con el rostro de su amigo, ¿no? Cuando tratamos con hermanos, aprendemos a amar a los hermanos, a perdonar a los hermanos, a conocer a los hermanos. Esa comunión, esa amistad, ese roce continuo, ayuda a la madurez. Porque yo no tengo todos los dones. Los dones que usted tiene me bendicen a mí. Y los que yo tengo espero que le bendigan a usted. Y nos vamos compenetrando. Viva una vida de servicio. Manifieste el amor de Cristo en acciones concretas, ¿no? La vida de servicio también ayuda bastante a la madurez. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo madurar? Ojo, si vengo a la iglesia, me siento, escucho la palabra, me paro y me voy hasta el siguiente domingo. ¿Voy a madurar en algo? Bueno, en algo sí, si escucho la palabra atentamente, ¿no? Si mi mente está concentrada en lo que no estoy pensando en el almuerzo, si estoy pensando en lo que estoy recibiendo, y si estoy orando en mi casa, estoy leyendo la Biblia, bueno, sí, algo voy a madurar. Pero no es lo mismo a una persona que está en la cancha, trabajando, sirviendo, lidiando, orando por la gente incrédula, orando por tal vez un ministerio que está desarrollando en la iglesia, sirviendo, preparando su material, orando, ¿me entiende? Claro, es una exigencia mayor, es una presión mayor, pero la presión, hermano, convierte el carbón en diamante, ¿no? La presión ayuda, no es algo malo. Claro, excesiva presión es malo, pero un nivel adecuado de presión ayuda, nos ayuda a formar carácter. Así que una vida de servicio, claro, puede ser un peligro para el que reemplaza actividad con comunión, ¿sí? Porque la actividad no puede reemplazar la comunión, pero tampoco eso no significa que no hay que servir. No, porque el servicio también es una disciplina espiritual. También es algo que me va a ayudar, que me enriquece, que me ayuda a aprender, que me fuerza a veces a repasar, a leer, a aprender para enseñar, por ejemplo, ¿no? Y eso es bendición para mí, que me ayuda a saber tratar con muchos tipos de personas, que despierte en mí una compasión para orar por otros más que solo por mí mismo. Me ayuda a ver más allá. Entonces, saca mi mirada de mí mismo para ponerla en las necesidades de los demás. El servicio importa también, hermanos. Importa. Y es bueno. Muy bien. Con esto termino. La inmadurez, entonces, hermanos, es la decisión consciente, errada, por supuesto, pero consciente, de estancarme. Y no es la voluntad de Dios que usted y yo nos estanquemos. Es la voluntad del Señor que crezcamos, que maduremos. Y no se puede madurar sin disciplinas espirituales, no se puede madurar en solitario, se necesita crecer y madurar conforme a la voluntad de Dios para ser bendecidos y para ser de bendición en el cuerpo de Cristo. Y madurez espiritual hace daño, divide, separa, ¿verdad? Mancha el testimonio y nos arrastra a graves consecuencias, porque recuerda, lo que uno siembra, tarde que temprano lo va a cosechar. Y Dios quiera, mi hermano, que usted y yo estemos sembrando lo correcto. Porque si es así, no te preocupes. Tarde que temprano usted va a cosechar la bendición. Así demore, pero pastor, mira, hace tiempo y sigo. Tranquilo, que lo bueno se hace esperar. Pero si estoy sembrando para mi madurez,
para mi flojera, para mi pereza, cuidado, arrepiéntase porque va a cosechar y la cosecha no le va a gustar. No le va a gustar. Amén. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Ah? ¿Cri, cri? No, creo que siempre, no está de más nunca, estorbar, ¿no? Estorbar lo más que puedas. ¿Cómo uno estorba? Insistiendo, ¿no? Hermanos, o sea, insistiendo, insistiendo, orando obviamente, pero también hablándole, ¿no? Hablándole. No creo que eso aplique a una disciplina, a menos que ya haya un acto de rebeldía abierta, ¿no? Con tu más, ¿no? Ahí sí, pero a veces el hermano no es que sea rebelde, sino que no madura. No madura y está en una debilidad así que, como se dice, con la justita, ¿no? Está ahí, ¿no? Entonces, una disciplina sería peor. No creo que quepa ahí eso, pero sí estorbar, ¿no? Es decir, insistir una y otra vez y hablarle en momentos que haya oportunidad y orar a que Dios... El Señor a veces tiene sus formas, hermana, pero yo digo siempre, si una persona es creyente, Dios va a ser... O sea, tú no le vas a ganar a Dios, jamás, ¿no? Y la Biblia dice claramente que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su presencia con gran alegría. Ahora, eso suena bonito. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Eso es ya... A veces vamos a llegar con alegría ahí, pero en el camino vamos a llorar. A veces vamos a llorar un montón, vamos a reír ahí, pero acá vamos a llorar. Entonces, Dios nos va a traer a la buena o a la mala, pero nos va a traer. Si somos sus hijos... Él sabe, hermano, Él sabe. Yo a veces veo una persona así, que ya está, que mucho, ¿no? Sabes que, ya, listo, no te voy a molestar más. Por ahí de cuando en cuando te diré, oraré por ti. Ya el Señor sabe. El Señor sabe. Y verdad, yo a veces veo que a veces pasan años y pronto, ¡pap!, una cosa ahí y regresa. Dios tiene sus formas, hermano. Dios tiene sus formas. Sí. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿O ya...? Mallory, te veo ahí con ganas. Dime, Mallory.